Antes de comenzar, renuncia de derechos, cabe aclarar que ni la historia, ni los personajes, ni la música, ni las imágenes me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, el link de la historia se encuentra abajo en la descripción. Bueno, felicidades, Hiran, por convertirte en mi primer empleado y secretario. Espero trabajar contigo, dijo Izuku mientras extendía la mano para sellar el trato. El placer es todo mío, chico, perdón, jefe, respondió Hiran con una sonrisa tan brillante que parecía haber ganado el mundo o encontrado un tesoro único. Extendió también su mano, y ambos la estrecharon, sellando el trato mientras Hiran asumía ya su nuevo rol como secretario de Izuku. Vaya, eres rápido para captar las cosas, ¿no? Comentó Izuku con una sonrisa divertida. Por supuesto, como ya sabes, no me gusta perder tiempo en cosas sin sentido. Después de todo, la vida es demasiado corta para desperdiciarla, y no podría haber pedido un jefe mejor que tú, respondió Hiran manteniendo esa misma sonrisa brillante. Entonces, mi secretario, vamos a conocer a este pez gordo del inframundo al que vinimos a ver, dijo Izuku adoptando de inmediato su rol como jefe. Sí, respondió Hiran mientras lideraba el camino. La puerta del bar destartalado frente al que estaban fue abierta por Hiran, e Izuku lo siguió. El interior era similar al exterior, aunque más limpio. No había ventilación ni luz solar. Las ventanas estaban completamente cerradas. En el bar solo había dos personas. Un chico de cabello azul y una figura con forma de niebla púrpura que llevaba un uniforme de bartender. El silencio solo contribuía al ambiente lúgubre del lugar. Como dije, este lugar grita que aquí se llevan a cabo actividades ilegales, comentó Izuku mirando a Hiran. Hiran no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Este comentario llamó la atención de las dos almas en el bar, pero antes de que pudieran responder, alguien más habló. ¿Y por qué dices eso? Preguntó una voz desde un monitor. ¿Y quién eres tú? Replicó Izuku, ignorando la pregunta inicial. Jefe, este es el pez gordo que cumple con los requisitos que mencionaste. Su nombre es All for One, explicó Hiran presentando a Afo. ¿Jefe? Pensé que eras un freelancer, Hiran, comentó Kurohiri. Digamos que acabo de ser contratado por él, respondió Hiran. Interesante. ¿Y quién es este chico que logró contratarte, Hiran? Preguntó Afo con un tono claramente divertido. Antes de que Hiran pudiera responder, Izuku lo interrumpió. Así que tú eres Afo, el pez gordo del inframundo con el poder de manipular Japón desde las sombras y el archienemigo de All Might. Pensé que estabas muerto tras tu última batalla con él, dijo Izuku con tono divertido. El silencio llenó la sala mientras todos mostraban expresiones variadas. Kurohiri parecía sorprendido, el chico de cabello azul lucía molesto, Afo estaba claramente intrigado, y Hiran mostraba satisfacción al ver que no se había equivocado al decidir trabajar con Izuku. Al menos eso es lo que All Might, la sociedad de héroes y el público en general creen. Ahora que sé que estás vivo, eso explica tu apariencia desfigurada y tu estado. Bueno, las cosas se ponen interesantes a partir de aquí, continuó Izuku con una sonrisa. Interesante. Sabes bastante, chico. ¿Puedo saber cómo conoces todo esto? Hasta donde recuerdo, no he hecho apariciones desde mi última batalla, preguntó Afo. Lo escuché de All Might. Él cree que te mató de verdad, pero a mis ojos sigues vivo, aunque no en perfecto estado, lo que habla de la intensidad de su combate contigo. Y debo decir que te has escondido muy bien, respondió Izuku. Vaya, eres bastante informado, comentó Afo. Oh, sé bastante sobre ti, símbolo del mal, All for One. Un ser que ha vivido más de 2 siglos, que comenzó robando dones y formando su ejército cuando los dones eran algo nuevo. Incluso sé sobre la rivalidad entre All for One y One for All, tu archienemigo, que comenzó con tu hermano menor, a quien creías sin dones, y al que le diste un don acumulativo. Ese don fue transmitido a otros con la esperanza de derrotarte, y así ha continuado hasta ahora, con All Might como el octavo portador de One for All. Ahora, One for All es el mayor obstáculo en tus planes para conquistar Japón, ¿no es así, símbolo del mal? Concluyó Izuku mirando al monitor. El silencio volvió a reinar. Incluso Afo permanecía callado. Tras unos minutos, una risa resonó en todo el bar vacío. Ja, ja, ja. Tienes toda la razón. Resumiste una rivalidad de 2 siglos en unos pocos minutos, y lo hiciste con precisión. Ahora surge la pregunta. ¿Cómo sabes todo esto? Hasta donde sé, no hay mucho sobre mí en la historia de Japón. ¿Cómo lograste obtener esta información? Preguntó Afo. Bueno, lo leí en internet de algunas personas. Aunque eran solo rumores, alguien recientemente fue lo suficientemente amable como para confirmarlos para mí.
Solo conecté los puntos y obtuve la historia completa del mayor villano, el símbolo del mal conocido como AFO, explicó Izuku. Interesante. ¿Y quién fue ese alguien tan amable en confirmarte esos rumores? Preguntó AFO. ¿No es obvio? Olmig, tu archienemigo, ¿quién te dejó en este estado? Respondió Izuku con calma. ¿Y por qué te contaría todo eso? ¿Qué relación tienes con mi archienemigo actual, portador de One for All y símbolo de la paz? Preguntó AFO. El intercambio de información era peligroso y mantenía a todos en suspenso. Izuku, con una voz firme, dejó en claro su posición. Todos guardaron silencio una vez más, sorprendidos por la valentía de este chico y por cómo le hablaba al símbolo del mal, AFO, como si estuviera hablando con alguien de su misma edad y en igualdad de condiciones. Jajaja, eres un chico muy interesante, me gusta tu estilo y lo valiente que eres, incluso sabiendo mi historia, dijo AFO mientras comenzaba a reír alegremente. No importa. Ahora que he demostrado mi valor con la información valiosa y precisa que te proporcioné durante el período de prueba, sabes que soy demasiado valioso para dejarme ir. Un villano que ha vivido más de 2 siglos y que lleva el apodo de símbolo del mal entiende perfectamente el valor de mi información, especialmente ahora que he resumido tu rivalidad de 2 siglos, una historia que no está disponible en internet y que tú mismo has confirmado como verdadera. Me he convertido en un activo que no puedes permitirte perder. Déjame decirte algo. Monopolizaré el mercado de la información, eliminaré a todos los que no acepten trabajar para mí, y este es el momento perfecto para establecer qué tipo de relación tendremos. Obviamente, será una relación de negocios en igualdad de condiciones. Yo te proporcionaré información valiosa sobre los héroes, y a cambio, me pagarás, ya sea en efectivo o en especie, dependiendo de mis necesidades en ese momento. Si pierdes esta oportunidad única, seguiré siendo lo que dije, pero la relación no será en igualdad de condiciones. Yo estaré en una posición de poder y tendrás que aceptar mis demandas, por absurdas que sean. Así que te daré esta oportunidad dorada y lo diré una vez más. AFO, he venido a negociar. ¿Está el diablo listo para hacer un trato con este monstruo que será el corredor de información más peligroso del inframundo y que llevará el apodo de símbolo del miedo? Dijo Izuku estableciendo su autoridad, sin importar cuán escandaloso pudiera sonar. Chico, hablas demasiado. Sensei, ¿debería silenciarlo de una vez por todas? Preguntó el chico de cabello azul, que parecía tener unos años más que Izuku, mientras se rascaba las manos, aunque con solo 4 dedos. ¿Y cómo planeas hacer eso? ¿Con tus manos? ¿Dónde está tu factor de don? Preguntó Izuku, mirando al chico de cabello azul que se había puesto de pie. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que su factor de don está en sus manos? Preguntó AFO. ¿No es obvio? Está rascándose el cuello usando 4 dedos en lugar de los 5. Y dado que está aquí, y considerando tu historial, es lógico que recojas y reúnas personas con dones destructivos que puedan ayudarte a gobernar el mundo. Con lo seguro que está de que puede silenciarme, es obvio que si me tocara con los 5 dedos, algo destructivo me ocurriría, o incluso a él mismo, lo que explica por qué no ha usado los 5 dedos en su propio cuello. Si lo hiciera, podría terminar matándose. ¿No es así, chico emo? Ahora que sé que tus manos contienen tu factor de don, ¿crees que te dejaría tocarme? Dijo Izuku en un tono frío. El chico de cabello azul, Otomura Shigaraki, guardó silencio, ya que, sin que él dijera nada sobre su don, Izuku no solo había deducido cuál era, sino que también había preparado contramedidas contra él. Todos estaban igual, como si el día de hoy fueran a quedarse sin palabras una y otra vez por este chico. Hiran, ¿dónde encontraste a este chico? Preguntó AFO. Él me encontró a mí, no yo a él. Y ahora podrás entender por qué decidí trabajar para él y dejar que sea mi empleador, dijo Hiran. De hecho, es impresionante, muy impresionante. Pensar que dedujiste lo que hace su don solo con una pequeña observación. Debo admitir que eres un activo demasiado valioso para dejarlo ir, dijo AFO reflexionando. Chico, estoy de acuerdo. Eres demasiado valioso como para dejarte ir, y estoy listo para hacer un trato con el monstruo. Kurohiri, abre un portal para él y tráelo a mí, dijo AFO. ¿Maestro? Preguntó Kurohiri. No te preocupes, tráelo a mí, dijo AFO. Hiran vendrá conmigo, ya que ahora es mi empleado y secretario, dijo Izuku. De acuerdo, Kurohiri, dijo AFO mientras señalaba a Kurohiri que hiciera lo que le había ordenado. Kurohiri asintió y abrió un portal mientras Izuku lo atravesaba, seguido de Hiran. Izuku se encontró entonces en una habitación cerrada que era oscura y estrecha. La única luz provenía de una pequeña ventana en el techo, enrejada y cubierta de telarañas.
Las paredes eran de piedra y el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. En el centro de la habitación había un televisor grande. Afo estaba sentado en una silla frente al televisor, con el rostro oculto en las sombras. Shigaraki aparecía en la pantalla, con su rostro iluminado por la luz del televisor. La habitación era muy fría. El aire era rancio e inmóvil, y había una sensación de presagio en el ambiente. Estaba claro que este era un lugar donde ocurrían cosas oscuras y peligrosas. La habitación tenía aproximadamente 3 metros por 3 metros de tamaño. Las paredes eran de piedra tosca y sin terminar. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. Había una pequeña ventana enrejada en el techo, que era la única fuente de luz. La impresión general de la habitación era de oscuridad, humedad y desesperación. Era un lugar donde la gente era mantenida en contra de su voluntad y donde su sufrimiento era ignorado. Bienvenido a mi humilde morada, mi nuevo socio comercial. Siéntete cómodo y considera este lugar como tu hogar, dijo Afo. Bueno, este lugar necesita algunas mejoras, pero ¿a quién le importa? Dijo Izuku mientras se sentaba frente a Afo, ocupando una buena cantidad de espacio con una pierna apoyada sobre la otra, en una posición asimétrica, mientras Hiran se sentaba a su lado. Bueno, podemos hablar de eso después. Primero, resolvamos asuntos importantes. Después de todo, esta será una oportunidad única para ti. Así que dime, ¿qué quieres saber? Continuó Izuku. Bueno, podemos hablar de eso después. Terminemos con los asuntos importantes primero. Después de todo, esta es una oportunidad única para ti. Entonces dime, ¿qué quieres saber? Continuó Izuku. Pero antes de empezar, ¿por qué no apagas el televisor? No quiero que nadie más que nosotros sepa de lo que voy a hablar de ahora en adelante, dijo Izuku. No necesitas preocuparte por ellos, son de confianza, dijo Afo. Bueno, para ti sí, pero para mí, para ellos, podría ser solo una molestia que intenten eliminar, y no voy a correr riesgos. Si se interponen en mi camino, morirán, y por eso nuestro negocio también podría verse afectado. No quiero eso, dijo Izuku. Está bien, dijo Afo mientras chasqueaba los dedos y el televisor se apagaba. Es lo mismo, ¿por qué Olmig te diría todo eso, cuando incluso la historia quiere ocultarlo? ¿Cuál podría ser tu relación, como dijiste, con mi actual archienemigo, el actual portador de Oza y el símbolo de la paz, Olmig, quien, como bien dijiste, me dejó en este estado? Preguntó Afo. Es simple, porque soy su hijo, dijo Izuku con naturalidad. Hiran quedó impactado por esta revelación, mientras que Afo esbozaba una sonrisa divertida que apenas podía considerarse un rostro. ¿Y por qué el hijo de Olmig querría unirse a su archienemigo cuando tiene toda esta información y probablemente sea el próximo usuario de Oza y mi posible futuro archienemigo? Y, más importante aún, ¿por qué querrías convertirte en un villano? Por lo que puedo imaginar, tu vida sería un sueño hecho realidad, siendo el hijo de Olmig. Entonces, ¿por qué unirte a la villanía cuando podrías tener un futuro brillante en la sociedad de héroes? Preguntó Afo. Porque no lo soy. No soy el próximo usuario de Oza ni tu futuro probable archienemigo. Ese privilegio se le ha otorgado a otra persona, y no tengo nada que ver con él. No tuve una vida de ensueño. Preferiría ser huérfano antes que ser su hijo. Si acaso, quiero matar a ese pedazo de basura con mis propias manos y derribar la sociedad de héroes hasta ponerla de rodillas y a mi merced, dijo Izuku con desagrado en su tono. Y como dije, soy su hijo. Tengo información y detalles que podrían hundir a Olmig en un solo minuto, dijo Izuku cruzando los brazos. Por supuesto, esa es información exclusiva que no daré a nadie, ya que será mi presa, continuó Izuku. Jajaja, debo decir que este es un desarrollo realmente interesante. Eres un tipo entretenido para conversar. En mis 2 siglos de vida, eres la primera persona que ha despertado tanto mi interés. Y lo más importante, no te importa lo que soy ni lo que puedo hacerte, y has planteado tus demandas como si estuviéramos en igualdad de condiciones. Has traído novedad a mi aburrida vida, y por eso estoy muy agradecido, dijo Afo. El placer es todo mío. Ahora volvamos al negocio. Tengo metas muy altas y no quiero perder ni un solo segundo en otras cosas sin sentido, porque ya he perdido suficiente, dijo Izuku mientras bajaba la pierna, inclinando su torso hacia Afo, con las manos entrelazadas y mirando directamente a los ojos de Afo, o al menos donde se suponía que estaban. Claro, claro. Pero debo admitir que, si hubieras nacido hace 2 siglos, probablemente habríamos sido mejores amigos, dijo Afo. Es una pena no haber nacido en tu época. Se perdió tanta información valiosa en el tiempo sin forma de recuperarla.
Podría haber usado mucha información sobre los dones para descubrir su origen, dijo Izuku. Yendo al tema principal, aquí está el acuerdo de negocios que propongo. Te daré información valiosa sobre los héroes profesionales, sus dones, sus debilidades, formas de contrarrestarlos, todo. A cambio, quiero que me respaldes, ya sea cumpliendo con los requisitos financieros, proporcionándome los equipos que pueda necesitar, así como ayudándome a establecer mi negocio. Cualquier cosa que requiera en ese momento te lo haré saber. Además, parece que estás formando una organización de villanos, y también puedo ayudarte con eso, dijo Izuku. ¿Cómo? Preguntó Afo. Te daré objetivos. Objetivos con los que tengo un rencor personal, que puedes eliminar de manera efectiva incluso si estás rodeado de héroes profesionales. Los consejos que te daré asegurarán que puedan escapar ilesos, pero sí deben seguir el plan al pie de la letra. Solo entonces mi declaración será válida. Esto ayudará a construir la reputación de tu organización, lo que permitirá reclutar a muchos otros aspirantes a villanos. Y he escuchado de alguien que All Might se unirá a la UA, una escuela a la que planeo unirme. Cuando lo haga, trabajaré como tu espía. Por supuesto, se requerirá un pago. Y si tienes paciencia, te entregaré héroes en bandeja de oro, dijo Izuku. Tu perspectiva es interesante. Ahora surge la pregunta. ¿Qué pasa con la traición? ¿Qué pasará si me traicionas? ¿Y si eres un espía que trabaja para los héroes o para All Might? Tus propuestas son demasiado buenas, tanto que parecen sospechosas para mí, preguntó Afo. Bueno, si hay algo que puedo asegurarte, es que no soy un espía. Preferiría morir antes que ser un espía para ese pedazo de basura. En cuanto a la traición, será algo mutuo. No haré nada para traicionarte hasta que seas tú quien lo inicie. No daré el primer paso, pero me aseguraré de que, después de tu primer movimiento, no puedas hacer más. En el segundo que intentes dañarme o interponerte en mi camino, usaré toda la información que tengo para asegurarme de que ningún don que hayas recolectado en 2 siglos pueda ayudarte. La información es poder, y actualmente soy el único en este mundo que tiene ese tipo de información. Solo con la información puedo causar caos en esta nación, derribar gobiernos, hacerlos caer. Y déjame decirte, puedo hacer todo esto incluso sin mi don y solo con mi mente. No voy a ser lo suficientemente generoso como para darle a alguien una segunda oportunidad. En el segundo en que me traiciones, estás acabado. Ahora, la elección es tuya. ¿Estás dispuesto a traicionarme solo porque puedes y dejar que todo el tiempo y esfuerzo que has invertido en 2 siglos se desperdicie? Si tu mente no se ha estancado como piensan los demás, piénsalo. ¿Quién tiene más posibilidades de traicionar, yo, que voy a depender de ti para todo lo que quiero, o tú, que tienes 2 siglos de antigüedad y podrías verme como un niño cualquiera que puede ser fácilmente reemplazado? Obtendrás tu respuesta, finalizó Izuku. Hubo un silencio por un momento, que fue roto por, muy bien, entonces tenemos un trato aquí, dijo Afo. Como pago por la información que di sobre mi identidad y mi relación con All Might, hay ciertas cosas que necesito de ti y agradecería que estuvieran listas para mañana por la mañana, dijo Izuku con un asentimiento satisfecho. ¿Y qué podrían ser? Preguntó Afo. Solo algunas cosas básicas que, para alguien de tu calibre, pueden considerarse pan comido, dijo Izuku. Son. Cuando All Might llegó a casa, estaba exhausto, lleno de culpa. Se sentía responsable de ser la razón por la cual su hijo había intentado suicidarse, cuando antes había sido la razón por la que su hijo sonreía más brillantemente. Esa transición lo estaba matando. Estaba avergonzado de sí mismo, y podía escuchar palabras como indigno, hipócrita, asesino, falso. Estas palabras llenaban su mente y no podía pensar en nada más. Miró la mesa de su casa, donde estaban todas las fotos, y vio que en todas ellas solo aparecían él, Kazuki e Inko. Izuku no estaba en ninguna de ellas. La única foto en la que aparecía Izuku era la de su fiesta de cumpleaños número 4. Fue en ese momento que se dio cuenta de que había dejado de pensar que Izuku existía desde su prueba de Kirok. Su esposa e hijo no ayudaban mucho en este sentido. Se preguntaba qué pensaban su esposa y Kazuki, quienes habían estado más cerca de Izuku. ¿Lo hicieron a propósito? ¿Notaron a Izuku o simplemente lo ignoraron por completo? Muchas preguntas rondaban su cabeza, preguntas que necesitaba respuestas, pero sabía que no era el momento adecuado. Primero tenía que encontrar a Izuku o al menos su cuerpo. Además, como solo podía mantenerse en su forma musculosa durante 3 horas al día, tenía que regresar a casa como Toshinori Yaji, utilizando el transporte público. Ya era medianoche y para cuando llegara, su familia ya estaría dormida. Así que se cambió de ropa y se metió en la cama. Ubicación.
Mundo de los vestigios. El mundo de los vestigios es un plano etéreo habitado por las conciencias de los usuarios anteriores de One for All. Es un lugar donde el usuario actual de One for All puede comunicarse y aprender de los usuarios previos. El mundo de los vestigios se describe como un lugar de pura energía y luz, donde los anteriores portadores de One for All existen en un estado de conciencia pura, libres de los confines de sus cuerpos físicos. En este mundo, los usuarios previos de One for All pueden aparecer de la forma que elijan, como sus versiones más jóvenes, más viejas o incluso como representaciones antropomórficas de sus quirks. Es un lugar de gran paz y serenidad, donde se puede sentir el poder completo de One for All fluyendo por las venas. El mundo de los vestigios no es fácil de acceder. Para entrar, el usuario actual de One for All debe concentrar su energía y entrar en un profundo estado meditativo. Una vez dentro, puede comunicarse con los usuarios anteriores y aprender de sus experiencias. El mundo de los vestigios es también un lugar de gran poder y conocimiento, un lugar donde el usuario actual puede aprender a dominar su quirk y convertirse en el mejor héroe que pueda ser. Aunque entrar al mundo de los vestigios normalmente requiere meditación, hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, esa forma no es voluntaria. Se puede entrar en el mundo de los vestigios si los anteriores usuarios de One for All te llaman. Eso fue lo que ocurrió con Olmigt esta noche, tan pronto como se acostó en su cama. Olmigt fue arrastrado al mundo de los vestigios de forma forzosa. Al principio, Olmigt estaba desconcertado, pensando que podría haber sido atacado por un usuario de un quirk basado en ilusiones o en la mente. Pero pronto comenzó a escuchar palabras, como si se hablaran directamente en su cabeza, y un dolor de cabeza comenzó a desarrollarse por la repentina afluencia de voces, mientras se agarraba la cabeza con fuerza. Pero en lugar de que el dolor cesara, las palabras se hicieron cada vez más fuertes. Indigno, falso, símbolo de discriminación, hipócrita, no calificado, inapropiado, asesino. Escuchó estas 7 palabras una y otra vez, en voces distintas, lo que indicaba que cada palabra había sido dicha por 7 personas diferentes. Las voces siguieron repitiendo estas palabras sin cesar hasta que Olmigt cayó de rodillas, perdiendo la capacidad de moverse bajo el constante bombardeo de palabras que se volvían cada vez más intensas. Una vez en el suelo, las voces se detuvieron. Miró hacia arriba y vio 9 tronos o sillas frente a él. Vio el humo de 7 personas sentadas en 7 sillas, mientras que las otras 2 sillas estaban vacías. No pudo ver sus rostros con claridad debido a la desorientación, pero a medida que recobraba la movilidad, pudo verlos con más detalle. No reconoció a las otras 6 personas, pero sí pudo reconocer a la última. Era una mujer que conocía muy bien. Nana Shimura, la anterior portadora de One for All, quien le había transmitido el quirk y había sido su mentora. Pero en ese momento, Nana tenía una expresión de decepción en su rostro. Olmigt, dijo Yoichi Shigaraki, el primer usuario de One for All. Has traicionado nuestra confianza. Has discriminado a tus hijos, Izuku y Kazuki. Y has llevado a Izuku al suicidio. Has mancillado todos los ideales por los que One for All luchó, nuestras creencias, nuestra confianza, lo has arruinado todo. No mereces este poder. ¿Cómo pudiste ser tan hipócrita con tu hijo solo porque es Kirkles? ¿Quieres que te recuerde que el símbolo de la paz que te has convertido se debe a One for All? ¿No eras tú Kirkles antes de que te pasara mi quirk? ¿Te has creído tan superior como para pensar que naciste con este poder y no te lo dieron? ¿O acaso tenías miedo de pasar este poder a otro, temeroso de quedarte Kirkles otra vez? ¿Qué hará Olmigt cuando se enfrente a su mentora y a los anteriores poseedores de One for All? ¿Intentará justificarse, o aceptará su destino? ¿Cómo puedes ser tan hipócrita con tu hijo solo porque es Kirkles? ¿Quieres que te recuerde que el símbolo de la paz en el que te has convertido es gracias a One for All? ¿No eras tú Kirkles antes de que te pasara mi quirk? ¿Te creíste tan superior como para pensar que naciste con este poder y no que te fue dado por alguien más? ¿O acaso no querías pasarlo a otro, temeroso de quedarte sin quirk otra vez? Me distancié de mi hijo para que no se viera atrapado en el fuego cruzado, no significaba que no deseara tener una familia. Siempre me preocupé por él, incluso si era desde lejos. No pude abandonar a mi hijo completamente, pero tú no tenías esas razones. Es cierto que sacrificaste mucho de tu tiempo precioso para mantener a Japón a salvo, lo que te dejó menos tiempo con tu familia, pero aún así seguías cerca de ellos, aún tenías a tu familia contigo. ¿Y qué hiciste tú? Simplemente olvidaste la existencia de tu hijo solo porque es Kirkles. ¿Sabes en qué estado estaba después de que le pasaste Ofa? Accedimos a los recuerdos de Kazuki y descubrimos el estado en el que pusiste a Izuku.
Si hubiéramos sabido esto antes, nunca habríamos permitido que el Kirk se le pasara a él. Simplemente dejaste las cosas así, ni siquiera monitoreaste lo que Kazuki hacía cuando obtuvo su Kirk, mientras Izuku seguía siendo diagnosticado como Kirkless. ¿Pensaste alguna vez si Kazuki estaba protegiendo a su gemelo o abusando de él? Y no es algo de un día, lleva más de 8 años haciéndolo, desde que obtuvo su Kirk mientras Izuku seguía siendo diagnosticado como Kirkless. Pensando que su Kirk era versátil, pensó que estaba en la cima del mundo y que podía hacer lo que quisiera y salirse con la suya solo por tener un Kirk versátil. Déjame recordarte que Afo tiene el poder de robar otros Kirks, tener un Kirk versátil es como la cereza en el pastel para él. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si consiguiera el Kirk de Kazuki? Sabías muy bien lo peligroso que es Afo, pero no hiciste nada para entrenarlo o hacerle consciente de las amenazas que podría enfrentar. Simplemente lo consentiste, haciéndole pensar que lo consentías por tener un Kirk versátil, y comenzaste a darle todo el amor y cuidado, incluso el que debería ser de Izuku, haciéndolo ingrato, arrogante, pensando que podía salirse con la suya con cualquier cosa solo porque tiene un Kirk versátil y quiere ser un héroe. Me has decepcionado, Olmigas. Pensé que eras alguien que tenía lo necesario para ser un héroe, incluso sin un Kirk, pero creo que me equivoqué. Tus logros pasados no significan nada en comparación con esto. No importa cuántas buenas cosas hayas hecho, pero el hecho de que hayas discriminado a tu propio hijo y lo hayas llevado al suicidio borra todos esos logros. Podría haberse convertido en un sucesor digno y eficiente de One for All con su conocimiento y análisis de Quirks. Ahora siento que me equivoqué al elegirte como mi sucesor. Me avergüenzo de ti, Olmigas. Me has decepcionado, dijo Nana Shimura, mostrando una expresión de gran decepción, como si se culpase a sí misma por la muerte de Izuku. Olmigt estaba destrozado al ver la decepción en el rostro de su maestra. Déjame contarte algo que descubrimos después de que portaste Ofa durante casi 40 años. Había una razón por la cual no podíamos portar Ofa más de 10, 12 años mientras luchábamos contra Afo y al mismo tiempo cultivábamos nuestro poder. Mientras el cuarto usuario sobrevivió sin enfrentarse a Afo, simplemente cultivando su poder, tú sobreviviste enfrentándote a él y cultivando tu poder. Pensamos en todas las posibles razones y diferencias entre nosotros para encontrar la causa de esto, y la única conclusión que llegamos fue que, debido a que eras Kirkless, Ofa se convirtió en tu propio Kirk. Tu cuerpo era un recipiente vacío sin ningún Kirk, por lo que cuando recibiste Ofa, se llenó ese vacío. Mientras que en nuestro caso, ya teníamos un Kirk antes de recibir Ofa, y aunque nuestros Quirks se fusionaron con Ofa, se volvió demasiado inestable o incluso demasiado poderoso para nuestros cuerpos. Ofa era como un vaso de agua ya lleno hasta el borde, y nuestros cuerpos eran el azúcar. Cuando mezclamos Ofa con nuestros cuerpos, apenas era sostenible. Nuestros cuerpos estaban modificados solo para adaptarse a las necesidades de nuestros Quirks, y la adición de Ofa rompió el equilibrio. Los poderes cultivados de Ofa requerían mucha energía para mantenerlos en control y cultivarlos aún más. Estaba consumiendo nuestra fuerza vital y acortando nuestras vidas. Incluso si moríamos luchando contra Afo, sería porque nuestros cuerpos ya se habían debilitado por sostener Ofa. Tú, en cambio, luchaste contra él 2 veces y sobreviviste porque tu cuerpo era un recipiente vacío, no construido para ningún Kirk específico. Así que pudiste sostener Ofa durante más de 40 años y seguir vivo. Es por eso que llegamos a la conclusión de que ser Kirkless fue la razón por la cual pudiste sostener Ofa tanto tiempo, mientras que nosotros morimos jóvenes. Ahora, empieza a buscar otro portador digno de One for All, y que sea Kirkless. Porque tu hijo no sobrevivirá ni la mitad de los años que nosotros sostuvimos el Ofa cultivado. Y nos aseguraremos de que no lo logre, porque no lo reconocemos como un portador digno. Él llevará todo el peso del Ofa completamente cultivado, pero no podrá usar ninguno de nuestros poderes. Felicitaciones, Olmig, tu hijo Kirkless murió por suicidio, y el otro morirá porque su cuerpo no podrá manejar su Kirk. Este es el precio que tendrás que pagar por discriminar a tus propios hijos y elegir al sucesor equivocado. Y para darte un pequeño bono, All for One sigue vivo. Ahora enfrenta las consecuencias de tus acciones. Si Izuku hubiera tenido este Kirk, habría vivido mucho tiempo, pero elegiste lo contrario. Elegiste darle el Kirk a tu hijo que ya tenía un Kirk, matándolo en el proceso. Ahora verás a tu hijo enfrentar una amenaza que tú no pudiste derrotar y que te dejó en este estado con solo su Kirk para contar, ahora vive con la culpa hasta que mueras. No tendrás lugar aquí con nosotros, ya que no te consideramos digno de estar en un lugar como este.
All Might se encontraba destrozado, sabiendo lo grave que era su error. Por favor, perdónenme, no le den un castigo tan grande por un error que cometí, rogó All Might. ¿Quién dijo que no es culpable? Sus tendencias son como las que tenía Afo cuando éramos pequeños. Al igual que él, que obtuvo un poder muy peligroso y lo mal utilizó, Kazuki está haciendo lo mismo. En cuanto al castigo, no fuimos nosotros quienes le hicimos esto a ti o a tu hijo, sino tú mismo. Considérate, y a él, afortunados de que no permitiremos acceso a ninguno de nuestros poderes, porque habría muerto en 2 años, ya que no es digno de tal poder, y nos aseguraremos de que no pueda usar ni siquiera su propio Kirk que se mezcla con Oza. En cuanto a tu castigo, serás perseguido por el acoso que Izuku sufrió todas las noches. Ninguna noche de descanso será pacífica para ti. Te mostrarán el estado en el que estaba Izuku gracias a tu negligencia. Deberías ser consciente de cómo vivió Izuku durante los últimos 8 años, dijo Yoichi. Jamás serás perdonado, dijo Ikage Shinomori, el cuarto usuario de One for All. Pasarás el resto de tus días en miseria y desesperación. Jamás serás perdonado, dijo el quinto usuario. Nunca conocerás la verdadera paz. All Might permaneció en silencio mientras se daba cuenta de lo grave de su error. No pierdas más tiempo. Empieza a buscar a Izuku si está vivo. Y si lo está, ora para que no caiga en la villanía, porque ustedes le han dado toda la razón para hacerlo, dijo Nana. Porque si se convierte en villano, tu miseria aumentará, y empezarás a experimentar el mismo dolor que él sintió, dijo el sexto usuario por primera vez. Y si lo encuentran muerto, perseguiremos a tu hijo, por el poco tiempo de vida que le queda, dijo el segundo usuario. All Might sabía que merecía sufrir. Sabía que debía pagar por lo que había hecho. Su único error le había costado su salud, su reputación, la confianza de las personas que lo rodeaban, su respeto y también su paz mental. Había llegado a la fase más baja de su vida, pero lo merecía, porque sabía lo que había hecho, y debía pagar el precio. All Might estaba en completo desesperación, al perder todo lo que había trabajado tanto por construir. Cayó de rodillas, sin vida. Solo algunas cosas básicas que, para alguien de tu calibre, pueden considerarse pan comido, dijo Izuku. Son un buen apartamento en el centro de la prefectura de Shizuoka. Debe ser un lugar agradable, equipado con todas las comodidades básicas, desde donde pueda vigilar a todos los héroes profesionales que patrullan diligentemente la ciudad y capturan criminales. De esta forma, podré observarlos detenidamente y anotar sus horarios de trabajo y los puntos ciegos donde ustedes pueden atacar. Un entrenador que se quede conmigo y me entrene en habilidades de combate y tácticas de espionaje. Debe ser alguien versado en misiones mercenarias y de asesinato, que también pueda enseñarme a usar varias armas y cómo utilizar mi don de manera efectiva en combate real. Pero el entrenador debe ser el mejor en su campo, y agradecería que se quedara conmigo en lugar de estar ocupado con otras cosas, ya que quiero que mi entrenamiento sea completamente ininterrumpido. Algunos equipos que necesitaré para establecer mi negocio en el inframundo, y un respaldo financiero que, por supuesto, ya está cubierto porque has aceptado hacer negocios conmigo. Estas son mis demandas actuales. Espero que puedas cumplirlas para mañana por la mañana, dijo Izuku, planteando sus demandas con una sonrisa. Estas cosas son muy fáciles para mí. Tendrás tu casa en 30 minutos. En cuanto al entrenador, tengo a la persona perfecta que encaja con tus requisitos. Te encontrará en tu apartamento mañana por la mañana y se quedará contigo en la casa que recibirás. Además, pásame la lista de equipos que necesitas y me aseguraré de cumplirla pronto, respondió Afo con indiferencia. Ah, y una cosa más. ¿Tienes otros usuarios de dones de teletransportación, como ese tipo de niebla morada? Preguntó Izuku. No todavía. Kurohiri es único, y los otros usuarios de dones de teletransportación no son tan poderosos ni adecuados para el transporte humano. ¿Por qué preguntas? Respondió Afo. Por nada en particular. Me ha intrigado cómo funciona su don y cómo se mueve de un lugar a otro, qué requisitos tiene y todo eso. Quiero explorar el alcance total de su don, hasta dónde puede llegar y otras combinaciones posibles. Nada más, dijo Izuku. Bueno, puedes tenerlo por un tiempo hasta que te estabilices. Puedes investigarlo tanto como quieras, respondió Afo. Ya sé exactamente lo que estás pensando, cabeza de papa, pero deberías haber descubierto que no haré caridad. Según lo que dices, ese tipo de niebla morada, Kurohiri, es probablemente su plan de escape si las cosas salen mal. Solo necesito descubrir el alcance de su don, sus debilidades, y preparar planes de contingencia para que, si este cabeza de papa me traiciona, me asegure de que no pueda escapar usando a Kurohiri.
Incluso si no es así, sé cuán valioso puede ser un usuario de dones de teletransportación en batalla. Solo intentaré convertirlo en mi marioneta o inutilizarlo para que no interfiera conmigo, pensó Izuku, sin cambiar su expresión ni un poco. Eso sería apreciado. Ahora me retiraré, dijo Izuku mientras se levantaba. Afo hizo lo mismo y extendió su mano para un apretón. ¿Crees que soy un tonto o qué? Preguntó Izuku con rostro inexpresivo. ¿Y por qué sería eso? Preguntó Afo, confundido. ¿De verdad crees que estrecharía la mano de alguien que ha estado robando dones por más de 2 siglos? Quién sabe, podrías robar mi don o intentar averiguar cuál es mi don y dónde se encuentra mi factor de don, dijo Izuku con frialdad. Jajaja, realmente eres alguien interesante. Me alegro de haberte conocido, dijo Afo mientras retiraba su mano. Igualmente. Hiran te hará saber más tarde todos los equipos que necesitaré, dijo Izuku. Afo chasqueó los dedos y, una vez más, la pantalla se iluminó, mostrando a Kurohiri y Shigaraki. Kurohiri, abre un portal de regreso al bar, ordenó Afo. Kurohiri asintió mientras se abría un portal detrás de Izuku. Este se dirigió al portal, pero antes de atravesarlo, se giró hacia Afo y dijo: un placer hacer negocios contigo. Espero tener noticias tuyas pronto. Hiran simplemente se levantó y le hizo un saludo casual con 2 dedos a Afo mientras seguía a Izuku. El portal se cerró. Pensar que Hiran trabajaría bajo las órdenes de alguien, y más aún de un niño. Esto es un desarrollo realmente interesante. El chico realmente encontró a la persona más confiable en todo el inframundo. Aunque hay personas más influyentes que Hiran, tienen la tendencia a traicionar, dijo Afo. Pero esto es realmente fascinante. El mero hecho de que los miembros de la familia del séptimo y octavo usuarios de One for All se hayan unido a la villanía es suficiente para ser más valioso que cualquier cosa que pudiera pedir. Muestra lo tristes e indefensas que deben ser sus vidas, tan descuidadas por sus familias en su misión de derrotarme, que sus hijos ahora caminan por el camino de la villanía. No puedo esperar a ver sus caras cuando descubran que sus hijos son ahora villanos, tratando de oponerse y destruir el mundo que están dedicando sus vidas a proteger. Su derrota es inevitable, y ver cómo sus ideologías se desmoronan será la cereza en el pastel, dijo Afo, mientras comenzaba a reír maníacamente. Lo más divertido es que ni siquiera lo saben aún. Todavía están cegados por su propia rectitud y no pueden ver la verdad. Pero cuando finalmente se den cuenta de lo que le hicieron a sus hijos, será demasiado tarde. Lo habrán perdido todo. Lo mejor de todo es que fue tan fácil. Para el nieto de Nana, simplemente le di un pequeño empujón en la dirección correcta. En cuanto al hijo de Olmig, ya tenía un rencor contra él, aunque no sé la razón ni me importa. Pero su determinación por destruir la sociedad de héroes lo llevó a convertirse en un informante con un conocimiento inigualable, un tesoro que la sociedad de héroes perdió, todo gracias a la negligencia de sus padres. Solo necesitaba avivar las llamas y guiar a Shigaraki, mientras que con Izuku ni siquiera necesitaba hacer eso. Solo tengo que proporcionarle equipo, y él hará todo lo demás por sí mismo. Esto es tan divertido, ¿no crees, hermano? Dijo Afo, riendo a carcajadas al pensar en cómo los sucesores de su hermano, aunque fueran obstáculos para él y sus planes, fueron lo suficientemente generosos como para descuidar a sus hijos y permitir que caminaran por el camino de la villanía. Después de 30 minutos, Izuku estaba en el apartamento que había solicitado a Afo. El apartamento está ubicado en el último piso de la Aero Tower, un rascacielos en el corazón del distrito de héroes de la prefectura de Shizuoka. Este distrito es una prestigiosa zona donde viven y trabajan muchos de los héroes más destacados de la ciudad. Desde su apartamento, Izuku tiene impresionantes vistas del horizonte de la ciudad, incluido el campus de la Oa High School y las concurridas calles que lo rodean. La Aero Tower es un edificio de última generación con características de seguridad de primer nivel, accesible solo para grandes empresarios y figuras prominentes. El sistema de seguridad del edificio incluye cámaras, detectores de movimiento y alarmas, además de un equipo de guardias de seguridad disponibles las 24 horas del día. El apartamento de Izuku tiene sus propias medidas de seguridad adicionales. Cuenta con una entrada oculta a la que solo se puede acceder con una llave especial. Además, dispone de una habitación secreta oculta detrás de una pared falsa en el armario de su dormitorio. Para acceder a esta habitación, Izuku debe presionar un botón oculto en la parte posterior de la pared, que activa un escaneo de retina y latidos cardíacos. El apartamento está completamente equipado con todas las comodidades necesarias para vivir y trabajar cómodamente. Tiene una amplia sala de estar con un sofá cómodo, una mesa de centro y una gran televisión con un ordenador integrado.
La cocina está equipada con los electrodomésticos más modernos, y hay una mesa de comedor para recibir invitados. El dormitorio cuenta con una cama king size, un tocador y una mesita de noche. El baño incluye una ducha a ras de suelo y una bañera profunda. Para su carrera como corredor de información, el apartamento tiene características específicas. Una gran estantería alberga su colección de libros de análisis de dones. También cuenta con un área de investigación dedicada en su oficina, donde puede trabajar en sus análisis y mapear sus hallazgos en una pizarra blanca. Un corcho en su oficina le permite organizar recortes de noticias, notas adhesivas con ideas y otra información importante relacionada con sus casos. El apartamento también tiene una ruta de escape secreta que conduce a una salida de incendios inaccesible al público, conectada directamente a la habitación secreta. Además, esta habitación tiene medidas adicionales de seguridad. El botón secreto y la puerta están hechos de un metal muy duradero para resistir posibles ataques de usuarios de dones basados en fuerza. Si la puerta sufre un daño significativo, un sistema de descarga eléctrica atacará las vías neuronales del intruso, desactivando su sistema nervioso mientras alerta a Izuku con alarmas y proporciona transmisiones en vivo desde las cámaras dentro de la habitación. Una cámara oculta y sensores de movimiento rastrean cualquier movimiento dentro de la habitación secreta. Si hay una brecha, una alarma estridente desorienta al intruso, afectando sus funciones motoras hasta que pierda el conocimiento. Todos los documentos sensibles están almacenados en una caja fuerte a prueba de fuego que se transfiere automáticamente a un compartimento oculto en caso de intrusión, dejando la habitación completamente vacía. Para recuperar el contenido, Izuku debe escanear sus biométricas, retina y latidos cardíacos. Si el intruso pertenece a un grupo, como héroes profesionales junto con la policía, y están a punto de acceder a los documentos sensibles, el protocolo de puerta cerrada se activa automáticamente. La habitación entra en bloqueo total, y el oxígeno se agota rápidamente. En el peor de los casos, Izuku puede activar remotamente un mecanismo de autodestrucción que destruye la información sensible junto con la habitación. Este mecanismo libera una solución fuerte de ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico desde el techo, reemplaza el oxígeno con monóxido de carbono y emite rayos que debilitan o desactivan los dones, asegurando que nadie sobreviva. Tras recorrer el apartamento y sentirse satisfecho, Izuku deshizo el equipaje que había llevado, principalmente sus libros de análisis de dones, lo único importante que poseía. En cuanto a la ropa, decidió que iría de compras más tarde, ya que no era una prioridad. Su enfoque principal era trabajar en su don. Guardó sus pertenencias y comenzó a experimentar con su don, anotando posibles usos futuros, sus límites, cuán creativo podría ser con él y qué tipos de cosas podría lograr. También se aseguró de comprender mejor cómo funcionaba su habilidad. Por supuesto, antes de hacer cualquier otra cosa, reprogramó las cámaras para asegurarse de que las transmisiones no llegaran a su nuevo socio comercial, AFO. Un largo día llegó a su fin para ambos bandos. Mientras Izuku disfrutaba de la mejor noche de su vida en su nuevo hogar, un lugar en el que nadie podía tocarlo, ni mucho menos encontrarlo, él descansaba profundamente, sin preocupaciones. No había heridas que tratar, ni heridas que pudieran interrumpir su sueño. Dormía en una cama king size, sin necesidad de ajustarse a un colchón que solo serviría para un niño de 6 o 7 años. No tenía que preocuparse por el polvo ni por limpiar nada, pues el limpiador automático se encargaba de ello. Ya no tenía que preocuparse por sus lesiones ni por los efectos adversos de las vendas ensangrentadas. Finalmente podía dormir sin que el dolor o las lesiones lo mantuvieran despierto. No debía prepararse mentalmente para lo que podría suceder al día siguiente, ni para los actos de intimidación que pudiera enfrentar. Además, ya no tenía que mantenerse motivado ni empujarse a sí mismo para seguir adelante en su camino hacia convertirse en héroe. Todos los grilletes que lo ataban, todas las barreras que impedían que tuviera ni un solo momento de paz, se habían ido. Por primera vez desde que realizó el análisis de su Kirk a los 4 años, Izuku dormía profundamente sin que ninguna preocupación lo aquejara. Sonreía dulcemente, emocionado por encontrarse con su nuevo entrenador, quien lo ayudaría a entrenar su cuerpo y dominar su Kirk. Ya podía ver cómo todas las ideas que había anotado sobre las posibles habilidades de su Kirk se volvían una realidad, y soñaba con traer una revolución mientras descansaba en la lujosa cama de uno de los edificios más grandes y seguros de la ciudad. Sin embargo, en lugar de sueños, su mente, acostumbrada al análisis de Quirks, continuaba funcionando a toda marcha.
Imaginaba diferentes movimientos que podría crear con su Kirk, cómo podría usarlo creativamente para enfrentarse a los héroes que había estudiado. Estaba corriendo simulaciones mentales, analizando cómo de bien podría su Kirk resistir a los héroes más poderosos, qué héroes podría derrotar rápidamente, cuáles requerirían más tiempo, cuáles podría vencer sin recibir daño, y cuáles podrían herirlo. Su mente trabajaba en modo sobrecargado, pero su cuerpo permanecía relajado, como si la mente y el cuerpo fueran dos entidades separadas. Mientras Izuku disfrutaba de su descanso, los héroes, por otro lado, estaban exhaustos y frustrados. Habían buscado durante todo el día a Izuku y sus libros, pero no habían encontrado nada. Comenzaban a perder la esperanza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Olmig, con voz grave. No podemos encontrar a Izuku ni los libros. Es como si hubieran desaparecido en el aire. Tenemos que seguir buscando, dijo Endeavor. No podemos rendirnos ahora. Pero, ¿por dónde empezamos?, preguntó Aux. Hemos revisado cada rincón de la ciudad. No queda ningún lugar por investigar. Ni siquiera sabemos si Izuku está vivo o no, preguntó Olmig. ¿Y de quién es la culpa?, replicó Gran Torino. Mía, respondió Olmig. En serio, Olmig, deberías haber tomado clases de paternidad antes de planificar una familia, comentó Endeavor. No hace falta culpar a nadie. Lo importante ahora es encontrar a Izuku, si está vivo. Si está muerto, necesitamos saber dónde está su cuerpo, quién lo tomó, y quién sabía tanto sobre los libros de Izuku como para llevárselos después de su intento de suicidio. No podemos dejar que esto se alargue más, no sabemos las intenciones de la persona que ha tomado esos libros. Si caen en manos equivocadas, podría poner en peligro a los héroes, dijo el detective Naomasa al entrar en su oficina, quitándose el sombrero y el abrigo para colgarlos. Los héroes permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Empezaremos de nuevo mañana. Vamos a revisar toda la ciudad y también a las ciudades vecinas, por si Izuku se fue allí o si alguien lo llevó, dijo el detective Naomasa mientras se sentaba en su silla. Endeavor, sería útil si tu hija pudiera decirnos los lugares a los que Izuku podría haber ido. Eso nos ayudaría a reducir las ubicaciones posibles donde podría estar, si está vivo, añadió el detective mirando a Endeavor con una mirada expectante. Puedo intentarlo, pero no puedo prometer nada, respondió Endeavor. Después del episodio de hoy y gracias a alguien en particular, dijo Endeavor mirando a Olmig, quien bajó la cabeza en respuesta. Fuyumi ya no confía en los héroes. Lo más probable es que lo que me diga sea algo como ¿por qué debería confiar en ustedes? No hablaría adecuadamente conmigo. La única razón por la que nos dio esas ubicaciones fue porque se preocupaba por Izuku y creía que estaba vivo. Presionarla demasiado ahora no sería lo mejor. Necesitamos mostrarle pruebas de que estamos trabajando para encontrar a Izuku antes de que pierda por completo la fe en los héroes, explicó Endeavor. Entiendo. Déjanos saber si te dice algo. De todas formas, nos vemos mañana por la mañana y continuaremos la búsqueda, dijo el detective Naomasa mientras los héroes asintieron y comenzaron a salir de la comisaría. Olmig, espero que le enseñes a tu otro hijo lecciones de humildad, si aún eres la misma persona que yo admiraba, como millones de personas en Japón, y asegúrate de monitorear sus movimientos de ahora en adelante. Si comete un crimen más, irá directo a la cárcel, sin que nadie lo ayude, dijo el detective Naomasa mientras se quedaba a solas con Olmig, después de que los demás héroes se fueran. Olmig asintió con la cabeza. Prometo que no te decepcionaré de nuevo y rectificaré mis errores, dijo mientras intentaba sonreír, pero no lo conseguía. ¿De qué sirve ahora? La hija de Endeavor ya no confía en los héroes. Si una sola persona piensa así, deberíamos considerarlo una derrota. Hemos sido derrotados. Si la hija del héroe número 2 no confía en un héroe, imaginen las consecuencias y el caos que eso causaría. Si el mundo se entera de esto, dijo el detective Naomasa. Hay errores de los que puedes salir, porque son insignificantes y como seres humanos podemos pasarlos por alto. Pero hay otros que, si cometes, las personas nunca te perdonarán. Y para alguien que lleva el título de símbolo de la paz, deberías saber las consecuencias de los que estoy hablando. Solo reza por dos cosas. Primero, que la gente nunca se entere de lo que sucedió. Y segundo, si Izuku está vivo, reza para que no esté con los villanos. Porque ustedes le han dado todas las razones para convertirse en uno, dijo el detective Naomasa antes de que Olmig bajara la cabeza, asintiera y se marchara. Cuando Olmig llegó a casa, estaba exhausto, lleno de culpa.
Se sentía responsable de ser la razón por la cual su hijo había intentado suicidarse, cuando antes había sido la razón por la que su hijo sonreía más brillantemente. Esa transición lo estaba matando. Estaba avergonzado de sí mismo, y podía escuchar palabras como indigno, hipócrita, asesino, falso. Estas palabras llenaban su mente y no podía pensar en nada más. Miró la mesa de su casa, donde estaban todas las fotos, y vio que en todas ellas solo aparecían él, Kazuki e Inko. Izuku no estaba en ninguna de ellas. La única foto en la que aparecía Izuku era la de su fiesta de cumpleaños número 4. Fue en ese momento que se dio cuenta de que había dejado de pensar que Izuku existía desde su prueba de Kirk. Su esposa e hijo no ayudaban mucho en este sentido. Se preguntaba qué pensaban su esposa y Kazuki, quienes habían estado más cerca de Izuku. ¿Lo hicieron a propósito? ¿Notaron a Izuku o simplemente lo ignoraron por completo? Muchas preguntas rondaban su cabeza, preguntas que necesitaba respuestas, pero sabía que no era el momento adecuado. Primero tenía que encontrar a Izuku o al menos su cuerpo. Además, como solo podía mantenerse en su forma musculosa durante 3 horas al día, tenía que regresar a casa como Toshinori Yaji, utilizando el transporte público. Ya era medianoche y para cuando llegara, su familia ya estaría dormida. Así que se cambió de ropa y se metió en la cama. Ubicación. Mundo de los vestigios. El mundo de los vestigios es un plano etéreo habitado por las conciencias de los usuarios anteriores de One for All. Es un lugar donde el usuario actual de One for All puede comunicarse y aprender de los usuarios previos. El mundo de los vestigios se describe como un lugar de pura energía y luz, donde los anteriores portadores de One for All existen en un estado de conciencia pura, libres de los confines de sus cuerpos físicos. En este mundo, los usuarios previos de One for All pueden aparecer de la forma que elijan. Como sus versiones más jóvenes, más viejas o incluso como representaciones antropomórficas de sus quirks. Es un lugar de gran paz y serenidad, donde se puede sentir el poder completo de One for All fluyendo por las venas. El mundo de los vestigios no es fácil de acceder. Para entrar, el usuario actual de One for All debe concentrar su energía y entrar en un profundo estado meditativo. Una vez dentro, puede comunicarse con los usuarios anteriores y aprender de sus experiencias. El mundo de los vestigios es también un lugar de gran poder y conocimiento, un lugar donde el usuario actual puede aprender a dominar su Kirk y convertirse en el mejor héroe que pueda ser. Aunque entrar al mundo de los vestigios normalmente requiere meditación, hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, esa forma no es voluntaria. Se puede entrar en el mundo de los vestigios si los anteriores usuarios de One for All te llaman. Eso fue lo que ocurrió con Olmigt esta noche, tan pronto como se acostó en su cama. Olmigt fue arrastrado al mundo de los vestigios de forma forzosa. Al principio, Olmigt estaba desconcertado, pensando que podría haber sido atacado por un usuario de un Kirk basado en ilusiones o en la mente. Pero pronto comenzó a escuchar palabras, como si se hablaran directamente en su cabeza, y un dolor de cabeza comenzó a desarrollarse por la repentina afluencia de voces, mientras se agarraba la cabeza con fuerza. Pero en lugar de que el dolor cesara, las palabras se hicieron cada vez más fuertes. Indigno, falso, símbolo de discriminación, hipócrita, no calificado, inapropiado, asesino. Escuchó estas 7 palabras una y otra vez, en voces distintas, lo que indicaba que cada palabra había sido dicha por 7 personas diferentes. Las voces siguieron repitiendo estas palabras sin cesar hasta que Olmigt cayó de rodillas, perdiendo la capacidad de moverse bajo el constante bombardeo de palabras que se volvían cada vez más intensas. Una vez en el suelo, las voces se detuvieron. Miró hacia arriba y vio 9 tronos o sillas frente a él. Vio el humo de 7 personas sentadas en 7 sillas, mientras que las otras 2 sillas estaban vacías. No pudo ver sus rostros con claridad debido a la desorientación, pero a medida que recobraba la movilidad, pudo verlos con más detalle. No reconoció a las otras 6 personas, pero sí pudo reconocer a la última. Era una mujer que conocía muy bien. Nana Shimura, la anterior portadora de One for All, quien le había transmitido el Kirk y había sido su mentora. Pero en ese momento, Nana tenía una expresión de decepción en su rostro. Olmigt, dijo Yoichi Shigaraki, el primer usuario de One for All. Has traicionado nuestra confianza. Has discriminado a tus hijos, Izuku y Kazuki. Y has llevado a Izuku al suicidio. Has mancillado todos los ideales por los que One for All luchó, nuestras creencias, nuestra confianza, lo has arruinado todo. No mereces este poder. ¿Cómo pudiste ser tan hipócrita con tu hijo solo porque es Kirkless? ¿Quieres que te recuerde que el símbolo de la paz que te has convertido se debe a One for All? ¿No eras tú Kirkless antes de que te pasara mi Kirk?
¿Te has creído tan superior como para pensar que naciste con este poder y no te lo dieron? ¿O acaso tenías miedo de pasar este poder a otro, temeroso de quedarte Kirkles otra vez? ¿Qué hará Olmig cuando se enfrente a su mentora y a los anteriores poseedores de One for All? ¿Intentará justificarse, o aceptará su destino? ¿Cómo puedes ser tan hipócrita con tu hijo solo porque es Kirkles? ¿Quieres que te recuerde que el símbolo de la paz en el que te has convertido es gracias a One for All? ¿No eras tú Kirkles antes de que te pasara mi Kirk? ¿Te creíste tan superior como para pensar que naciste con este poder y no que te fue dado por alguien más? ¿O acaso no querías pasarlo a otro, temeroso de quedarte sin Kirk otra vez? Me distancié de mi hijo para que no se viera atrapado en el fuego cruzado, no significaba que no deseara tener una familia. Siempre me preocupé por él, incluso si era desde lejos. No pude abandonar a mi hijo completamente, pero tú no tenías esas razones. Es cierto que sacrificaste mucho de tu tiempo precioso para mantener a Japón a salvo, lo que te dejó menos tiempo con tu familia, pero aún así seguías cerca de ellos, aún tenías a tu familia contigo. ¿Y qué hiciste tú? Simplemente olvidaste la existencia de tu hijo solo porque es Kirkles. ¿Sabes en qué estado estaba después de que le pasaste Ofa? Accedimos a los recuerdos de Kazuki y descubrimos el estado en el que pusiste a Izuku. Si hubiéramos sabido esto antes, nunca habríamos permitido que el Kirk se le pasara a él. Simplemente dejaste las cosas así, ni siquiera monitoreaste lo que Kazuki hacía cuando obtuvo su Kirk, mientras Izuku seguía siendo diagnosticado como Kirkles. ¿Pensaste alguna vez si Kazuki estaba protegiendo a su gemelo o abusando de él? Y no es algo de un día, lleva más de 8 años haciéndolo, desde que obtuvo su Kirk mientras Izuku seguía siendo diagnosticado como Kirkles. Pensando que su Kirk era versátil, pensó que estaba en la cima del mundo y que podía hacer lo que quisiera y salirse con la suya solo por tener un Kirk versátil. Déjame recordarte que Afo tiene el poder de robar otros Kirks, tener un Kirk versátil es como la cereza en el pastel para él. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si consiguiera el Kirk de Kazuki? Sabías muy bien lo peligroso que es Afo, pero no hiciste nada para entrenarlo o hacerle consciente de las amenazas que podría enfrentar. Simplemente lo consentiste, haciéndole pensar que lo consentías por tener un Kirk versátil, y comenzaste a darle todo el amor y cuidado, incluso el que debería ser de Izuku, haciéndolo ingrato, arrogante, pensando que podía salirse con la suya con cualquier cosa solo porque tiene un Kirk versátil y quiere ser un héroe. Me has decepcionado, Olmigas. Pensé que eras alguien que tenía lo necesario para ser un héroe, incluso sin un Kirk, pero creo que me equivoqué. Tus logros pasados no significan nada en comparación con esto. No importa cuántas buenas cosas hayas hecho, pero el hecho de que hayas discriminado a tu propio hijo y lo hayas llevado al suicidio borra todos esos logros. Podría haberse convertido en un sucesor digno y eficiente de One for All con su conocimiento y análisis de Quirks. Ahora siento que me equivoqué al elegirte como mi sucesor. Me avergüenzo de ti, Olmigas. Me has decepcionado, dijo Nana Shimura, mostrando una expresión de gran decepción, como si se culpase a sí misma por la muerte de Izuku. Olmig estaba destrozado al ver la decepción en el rostro de su maestra. Déjame contarte algo que descubrimos después de que portaste Ofa durante casi 40 años. Había una razón por la cual no podíamos portar Ofa más de 10, 12 años mientras luchábamos contra Afo y al mismo tiempo cultivábamos nuestro poder. Mientras el cuarto usuario sobrevivió sin enfrentarse a Afo, simplemente cultivando su poder, tú sobreviviste enfrentándote a él y cultivando tu poder. Pensamos en todas las posibles razones y diferencias entre nosotros para encontrar la causa de esto, y la única conclusión que llegamos fue que, debido a que eras Kirkles, Ofa se convirtió en tu propio Kirk. Tu cuerpo era un recipiente vacío sin ningún Kirk, por lo que cuando recibiste Ofa, se llenó ese vacío. Mientras que en nuestro caso, ya teníamos un Kirk antes de recibir Ofa, y aunque nuestros Kirk se fusionaron con Ofa, se volvió demasiado inestable o incluso demasiado poderoso para nuestros cuerpos. Ofa era como un vaso de agua ya lleno hasta el borde, y nuestros cuerpos eran el azúcar. Cuando mezclamos Ofa con nuestros cuerpos, apenas era sostenible. Nuestros cuerpos estaban modificados solo para adaptarse a las necesidades de nuestros Kirks, y la adición de Ofa rompió el equilibrio. Los poderes cultivados de Ofa requerían mucha energía para mantenerlos en control y cultivarlos aún más. Estaba consumiendo nuestra fuerza vital y acortando nuestras vidas. Incluso si moríamos luchando contra Afo, sería porque nuestros cuerpos ya se habían debilitado por sostener Ofa.
Tú, en cambio, luchaste contra él 2 veces y sobreviviste porque tu cuerpo era un recipiente vacío, no construido para ningún Kirk específico. Así que pudiste sostener Oza durante más de 40 años y seguir vivo. Es por eso que llegamos a la conclusión de que ser Kirkles fue la razón por la cual pudiste sostener Oza tanto tiempo, mientras que nosotros morimos jóvenes. Ahora, empieza a buscar otro portador digno de One for All, y que sea Kirkles. Porque tu hijo no sobrevivirá ni la mitad de los años que nosotros sostuvimos el Oza cultivado. Y nos aseguraremos de que no lo logre, porque no lo reconocemos como un portador digno. Él llevará todo el peso del Oza completamente cultivado, pero no podrá usar ninguno de nuestros poderes. Felicitaciones, Olmig, tu hijo Kirkles murió por suicidio, y el otro morirá porque su cuerpo no podrá manejar su Kirk. Este es el precio que tendrás que pagar por discriminar a tus propios hijos y elegir al sucesor equivocado. Y para darte un pequeño bono, All for One sigue vivo. Ahora enfrenta las consecuencias de tus acciones. Si Izuku hubiera tenido este Kirk, habría vivido mucho tiempo, pero elegiste lo contrario. Elegiste darle el Kirk a tu hijo que ya tenía un Kirk, matándolo en el proceso. Ahora verás a tu hijo enfrentar una amenaza que tú no pudiste derrotar y que te dejó en este estado con solo su Kirk para contar, ahora vive con la culpa hasta que mueras. No tendrás lugar aquí con nosotros, ya que no te consideramos digno de estar en un lugar como este. Olmig se encontraba destrozado, sabiendo lo grave que era su error. Por favor, perdónenme, no le den un castigo tan grande por un error que cometí, rogó Olmig. ¿Quién dijo que no es culpable? Sus tendencias son como las que tenía Azo cuando éramos pequeños. Al igual que él, que obtuvo un poder muy peligroso y lo mal utilizó, Kazuki está haciendo lo mismo. En cuanto al castigo, no fuimos nosotros quienes le hicimos esto a ti o a tu hijo, sino tú mismo. Considérate, y a él, afortunados de que no permitiremos acceso a ninguno de nuestros poderes, porque habría muerto en 2 años, ya que no es digno de tal poder, y nos aseguraremos de que no pueda usar ni siquiera su propio Kirk que se mezcla con Oza. En cuanto a tu castigo, serás perseguido por el acoso que Izuku sufrió todas las noches. Ninguna noche de descanso será pacífica para ti. Te mostrarán el estado en el que estaba Izuku gracias a tu negligencia. Deberías ser consciente de cómo vivió Izuku durante los últimos 8 años, dijo Yoichi. Jamás serás perdonado, dijo Ikage Shinomori, el cuarto usuario de One for All. Pasarás el resto de tus días en miseria y desesperación. Jamás serás perdonado, dijo el quinto usuario. Nunca conocerás la verdadera paz. Olmig permaneció en silencio mientras se daba cuenta de lo grave de su error. No pierdas más tiempo. Empieza a buscar a Izuku si está vivo. Y si lo está, ora para que no caiga en la villanía, porque ustedes le han dado toda la razón para hacerlo, dijo Nana. Porque si se convierte en villano, tu miseria aumentará, y empezarás a experimentar el mismo dolor que él sintió, dijo el sexto usuario por primera vez. Y si lo encuentran muerto, perseguiremos a tu hijo, por el poco tiempo de vida que le queda, dijo el segundo usuario. Olmig sabía que merecía sufrir. Sabía que debía pagar por lo que había hecho. Su único error le había costado su salud, su reputación, la confianza de las personas que lo rodeaban, su respeto y también su paz mental. Había llegado a la fase más baja de su vida, pero lo merecía, porque sabía lo que había hecho, y debía pagar el precio. Olmig estaba en completo desesperación, al perder todo lo que había trabajado tanto por construir. Cayó de rodillas, sin vida.